¿Cómo evitar que los comentarios tóxicos de los demás nos afecten? Cuando uno toma conciencia de que uno es valioso, de que tú te quieres a ti misma, el comentario de los otros a veces pasa de largo. Es como convertirse en un banco de niebla. Soy valioso, entonces lo que me digas tú va a pasar de largo. Me transformo en un banco de niebla. ¿Eso qué quiere decir? Me dices cualquier no vales una cualquier cosa, soy un banco de niebla, entonces no hay ningún yo que lo agarre. Maravilloso. Me traspasa. Y puede que lo agarre otro por atrás. Diga, ¿cómo? ¿Yo? No, soy un banco de niebla. No voy a engancharme con eso. Sócrates decía, cuando le decían, aquel habla mal de ti, Sócrates decía, es que no me conoce o es que no sabe hablar. ¿Sí? Pero este tipo te insultó porque no hiciste nada, porque si te patea una mula, pues no vas a ponerle un denuncio. ¿Sí? Las actitudes negativas frente a nosotros, pienso que si violan tus derechos, ahí sí tenés que defenderte, pero si no, es mejor convertirse en un banco de niebla. Eso se llama necesidad de aprobación, ¿sí? Y te han metido la idea que tú, el que te define son los demás, los que te definen son los otros, ¿sí? Una manera para vencer este miedo en terapia cognitiva es hacer ejercicios contra la vergüenza, es hacer el ridículo a propósito, ¿no? Entrar a una panadería y pedir zapatos, entrar a un restaurante y predicar la venida del Señor, caerse 20 veces en el mismo lugar mientras la gente te mira, pararse a recitar manecitas, rosaditas, ¿sí? En una banca, en un centro comercial, un sábado a las 8 de la noche. Cuanto más vergüenza sientas, si se hace bien y dirigido, más rápido te va a importar un rábano lo que la gente piensa. Yo creo que es la filosofía del importaculismo. O sea, me importa un ¿sí? A algunos no les gusta la palabra, en otros países sí se dice. Bueno, busqué en la versión vegetariana, me importa un rábano, me importa un pepino. ¿Sí? Digamos que se puede enfrentar. A veces con una lectura es suficiente. Cuanto más te quieras a ti misma, menos te va a importar lo que te dicen los demás. Y cuando estés con una persona que te hace daño o sea insoportable, la mejor manera es irte. ¿Por qué tienes que estar en un lugar donde no te quieran? ¿Sí? Yo veo gente que está en una relación afectiva y le digo, pero ¿y tú por qué sigues ahí? ¿Porque lo amo o porque la amo? ¿Y él te ama o te ama? No. Y entonces, que no se quieren. ¿Qué estás esperando? ¿Cómo se trabaja en las ideas arraigadas? Bueno, eso tiene solución, es decir, la terapia cognitiva lo que hace precisamente es tomar las creencias irracionales, y por irracionales decimos que no tienen fundamento o que son ilógicas, y someterlas a un filtro, a una confrontación, ¿sí? ¿Qué evidencia empírica hay que sustente esa creencia que tienes? ¿En qué se fundamenta esa creencia para que la tengas? ¿Y qué tanto te sirve esa creencia? El ataque no solo tiene que ser así, sino también tiene que ser desde el punto de vista histórico, a ver cómo se fueron armando esas creencias. Cuando uno quita una creencia de esa o la desactiva, pues obviamente la persona desaprende, ¿sí? A veces tiene que aprender algo para que la reemplace, a veces no, a veces el sentido común simplemente hace que funcione. Bueno, entonces esas ideas arraigadas tú las has aprendido en algún momento de tu vida. Así como las aprendes, se pueden desaprender. Eso se puede hacer con terapia o se puede hacer solo a veces, porque las situaciones límites hacen que la información sea tan potente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo la idea arraigada de ser ateo, supongamos, yo tengo esa concepción, ¿no? Y en ese momento se abre el techo y salen dos ángeles volando, me agarran, me llevan a dar una vuelta por la ciudad donde estoy y me dejan de nuevo aquí. Pues obviamente esa situación límite va a hacer que yo venza la creencia, ¿no? O por lo menos que la ponga en duda, ¿sí? Entonces el problema es que cuando te meten una creencia irracional, también te enganchan por el lado de que esa creencia es irrebatible.
que está mal que tú la revises, está mal que dudes de ella. Esa creencia viene con un paquete de corrección implícita, ¿sí? De que eso es socialmente adecuado. Entonces tú mismo te encargas de mantenerla, ¿sí? Pero de todas maneras se pueden trabajar y se pueden eliminar, confrontándolas, sometiéndolas a exposición, mostrando en qué hechos se fundamentan, poniéndolas a prueba, enfrentándolas. Es un trabajo activo, no es un trabajo pasivo. ¿Cómo se trabaja en un lugar que busca resultados y no tolera errores? Yo sé que es por necesidad que uno está ahí, ¿no? La gente no aprende por ensayo éxito, sino por ensayo-error. Una empresa inteligente y moderna lo que hace es aprender de los errores. Ahora, si lo repites 50 veces sales por la ventana, pero digamos que la posibilidad de cometer un error es una posibilidad de aprender. No es lo mismo cometer errores y equivocarte que fracasar, ¿sí? La gente que me dice, yo fracasé en el amor porque me separé y... No, vos no fracasaste en el amor, cometiste un error. Fracasar es que no tenés otra oportunidad. Yo fracasé en el trabajo, no. Estuviste en una empresa que cree que los errores son insoportables. Los que son insoportables son los jefes que no permiten los errores. Si tú no cometes errores, pues revísate bien, porque quizás no tengas sangre por las venas, porque no eres un ser humano, eres una máquina, ¿sí? Entonces quizás haya que renunciar. Pero mientras estés ahí, como no van a saber lo que tú piensas, esa es tu ciudadela interior, ¿cierto? Nosotros tenemos un lugar donde nadie llega, ahí está la libertad interior, ¿no? En esa ciudadela interior mandás vos. No te pueden obligar ahí a pensar lo que no querés pensar, pero ahí también podés tomarle el pelo a la persona que quieras, aunque no se dé cuenta la persona, ¿no? Cuando estés con el jefe y el jefe se ponga medio insoportable, imagínatelo en situaciones humanas, en un inodoro sentado, sudando, sufriendo, asustado con el otro jefe. Pero tu valía personal no tiene nada que ver con tus errores, sino cómo te recuperas de cada error, con qué fuerza te levantas, ¿sí? De acuerdo a cómo te levantes, eso te define. ¿Cómo quitar la idea irracional del miedo al futuro? Te tengo la fórmula, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil. Aceptar lo peor que puede ocurrir. Entender que el control del futuro es una ilusión. Podés predecir y arreglar algunas cosas, pero muchas no vas a poder. Tenés que entregarte a lo peor o aceptar lo peor que pueda pasar. No es no hacer nada, ¿eh? Es hacer, avanzar, pero entender que a veces no podés alcanzar las cosas. La sabiduría no está en saber mucho, ¿sí? Eso está en los journals, eso está en los libros. La sabiduría es un conocimiento práctico que te permite diferenciar cuándo luchar y cuándo no luchar. Lo que hablábamos ahora de aprender a perder, ¿sí? Epícteto decía, cuando las cosas están bajo tu control, lucha. Si no escapan de tu control, acepta lo peor que pueda pasar. El miedo al futuro tiene también, cuando es muy avanzado, anticipaciones catastróficas muy fuertes que necesitan ayuda profesional. La anticipación catastrófica es una distorsión cognitiva. Hay gente que se la pasa anticipando catástrofes. Si vos sos de esas personas, ¿por qué no llevas un diario durante 15 días de todas las anticipaciones catastróficas que haces? 15 días. Y después, o un mes si querés, y después agarrás lo que escribiste y fíjate cuántas veces esas anticipaciones catastróficas se cumplieron. Y vas a llegar a una conclusión increíble. Si fueras adivina, te morirías de hambre. Que no pegas una. ¿Sí? Somos muy malos adivinadores del futuro. Y cuando tú descubres eso, dices, ¿no será que vaya a pasar eso? Inmediatamente se te activa la creencia positiva. Pero es cierto que yo soy mal adivinador, yo no pego una.
aceptar lo peor que pueda ocurrir. Podemos limpiar nuestras mentes de recuerdos recientes. Mi esposa de 19 años en pareja me dejó hace poco y necesito estar y dejar esto. Pues si te dejó hace poco tenés que elaborar un duelo. Parte del duelo es precisamente llegar a una actitud realista y aceptar los hechos, ¿no? Precisamente me diste la oportunidad. Bueno, voy a meter la cuña. Hay veces que la gente no es capaz de hacer esto. Hay veces que se queda en un duelo inconcluso o un duelo complicado, ¿sí? Y otras veces las personas entienden en una relación, antes de que te dejen, esto entienden, ¿ven? Me cansé de ti, me cansé de ti. ¿Qué pasa si tú ahora te cansas de ella, aunque se haya ido? ¿Sí? Me cansé de ti es, ya no quiero saber nada, ya no quiero sufrir. Esto hay que elaborar el duelo, ¿sí? Los recuerdos recientes, no crean ustedes que tienen más peso que los recuerdos antiguos. Lo que define el asentamiento del recuerdo, lo difícil que es salir de él, es el trauma relacionado con el recuerdo en sí. Si tú vives una experiencia traumática, pues tú puedes crear un síndrome de estrés postraumático que te va a llevar a un montón de problemas, necesita ayuda profesional, pero hay algunos afortunados que por distintas razones, ante un trauma generan crecimiento personal. Un trauma te hace más fuerte. Un poco lo que decía Nietzsche, ¿no? Lo que no te cura te mata, ¿sí? O sea que a veces tenemos que estar en situaciones fuertes, pero de todas maneras, si el duelo sigue, si sigue sufriendo después de 4 meses, 5, 6 meses, hay que pedir ayuda profesional. ¿Cómo podemos identificar nosotros mismos los pensamientos tóxicos? Pensar en positivo. Miren, yo no creo mucho en el pensamiento positivo. Yo sé que hay que ser optimista, pero también pienso que una dosis de escepticismo también es buena. La gente que se va por el lado positivo, todo es lindo, todo, no, eso es autoengaño, ¿sí? Tú puedes identificar tus pensamientos a través de determinadas técnicas de autoobservación, de registro, pero una cosa muy importante es que sea... lo que sabemos en ciencia es esto que te voy a decir. Cuando tú tienes pensamientos negativos o una creencia negativa que te suelta pensamientos negativos, lo que te produce el alivio no es crear pensamientos positivos en contra del pensamiento negativo, sino es que baje el pensamiento negativo a través de las técnicas distintas como el stop, la distracción, bueno, el autorregistro, hay muchas, ¿sí? O sea que uno a veces, por más que le meta pensamiento positivo, el pensamiento negativo sigue ahí. Hay que atacar y hay que bajarlo. Esto se puede hacer perfectamente, ¿sí? Hay algunos libros de Albert Ellis que son de divulgación, ¿sí? Y en esos libros vas a encontrar cómo detectar los pensamientos negativos, pensamientos que te hacen daño y cómo eliminarlos, ¿sí? Se puede hacer. Esa es la parte esencial de la terapia cognitiva. ¿Cómo podemos aceptar el cambio sin sufrimiento? Te voy a explicar esto y ojalá lo entiendas y que lo entiendan, que lo entiendan todos. Un cambio es pasar. Si yo estoy en un sistema A y quiero pasar al sistema B, que es distinto, pues todo lo que hay en el sistema A se tiene que reestructurar y transformar para pasar a ser el sistema B. Pues esa transformación, esa reconfiguración para pasar a ser el sistema B, eso es estrés. Eso es molestia, ¿sí? Por eso la palabra cambio tiene que ver en muchos idiomas con la idea de esfuerzo y transformación, ¿sí? No conozco ningún caso que uno pueda cambiar sin incomodarse un poco, o incomodarse mucho, o pasar por el estrés. Es un poco lo que no tuve tiempo de hablar sobre la importancia del esfuerzo, ¿no? Piensa en todas las cosas que uno logra en la vida.
levantar una familia, una carrera, mantener las amistades, estar con ellas, cuidar los hijos, todas esas cosas que valen la pena. Se necesita esfuerzo, ¿sí? Es decir, el esfuerzo es una condición básica para crecer. Entonces, aceptar el cambio sin sufrimiento es imposible, ¿sí? Entonces, esa baja tolerancia al sufrimiento, esa baja tolerancia a la incomodidad, lo que te puede llevar a quedarte estancada, a estar en esa zona de confort donde no vas a sufrir, pero tampoco vas a avanzar, porque para avanzar hay que pasar a una zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje implica siempre un poco de sufrimiento. Muchos hablamos de un sufrimiento útil, porque hay un sufrimiento inútil que no te lleva para ninguna parte. Y hay un sufrimiento útil que te hace crecer. Muchos autores y filósofos han defendido esto. Nietzsche, entre ellos, defendía que sin sufrimiento uno no puede crecer. Teilhard de Chardin, que era un sacerdote, en fin. Inclusive la psicología, e inclusive cuando Buda habla de sufrimiento y va en contra del sufrimiento, está hablando que va en contra del sufrimiento inútil, un sufrimiento que no te lleva a ninguna parte.